Imagina que caminas por los pasillos del Archivo Secreto Vaticano en una fría mañana de enero de 1881. Tus pasos resuenan sobre el mármol pulido mientras pasas junto a estanterías que se elevan hasta perderse en las sombras del techo abovedado. Eres el padre Franz Erle, un joven sacerdote jesuita alemán, recién asignado como prefecto auxiliar de estos archivos, que guardan más de 1000 años de documentos. Lo que no sabes aún es que en las próximas semanas descubrirás algo que la Iglesia ha mantenido deliberadamente oculto desde el Concilio de Trento en el siglo XVI. El Papa León XIII acaba de abrir parcialmente estos archivos a investigadores selectos, rompiendo siglos de absoluto secretismo. Tú tienes la tarea de catalogar secciones que nadie ha revisado en décadas, quizás en siglos. La luz de tu lámpara de aceite tiembla cuando llegas a la sección 24B, un conjunto de armarios cerrados con sellos de lacre rojo que llevan el emblema papal de Gregorio XIII, quien gobernó entre 1572 y 1585. Los sellos están intactos. Según el registro de inventario que sostiene en tus manos temblorosas, estos documentos fueron sellados en 1582 y clasificados como materia reservata ad sumum pontificem, materia reservada exclusivamente para el sumo pontífice. Con autorización especial, rompes los sellos. El aire que escapa huele a pergamino antiguo y a algo más, incienso tal vez, o mirra. Dentro encuentras 37 carpetas de cuero gastado, cada una marcada con símbolos que no reconoces inmediatamente. No son las cruces habituales, ni los monogramas papales. Son más antiguos, círculos concéntricos, espirales, algo que se asemeja a una torre escalonada. Tu formación en lenguas antiguas te dice que esto podría ser cuneiforme babilónico, pero ¿por qué estaría en los archivos vaticanos? ¿Y por qué sellado con tal secretismo? Abres la primera carpeta con manos que ahora tiemblan visiblemente. El documento superior está fechado en 1577 y lleva la firma del cardenal Guglielmo Sirleto, el erudito más brillante de su época, maestro de griego, hebreo, siríaco y arameo. El texto está en latín eclesiástico, pero intercalado con palabras en lenguas que te toma varios minutos identificar. Acadio antiguo, sumerio, e incluso lo que parece ser egipcio medio. El encabezado te deja sin aliento. Relatio de civitatibus antediluvianis et testimonis contra Genesim. Informe sobre las civilizaciones antediluvianas y testimonios contra el Génesis. El cardenal Sirleto escribe que durante su investigación de manuscritos mesopotámicos adquiridos por el Vaticano tras la caída de Bagdad ante los otomanos, descubrió referencias consistentes a ciudades y reinos que existieron, según estos textos, antes del diluvio descrito en el Génesis. Pero no se trata de las genealogías bíblicas que conoces. Estas ciudades tienen nombres que nunca aparecen en las escrituras. Eridu, que según las tablillas sumerias fue la primera ciudad donde la realeza descendió del cielo. Bat-Tibira, donde reinaron dioses durante 36.000 años. Larak, Sipar y Shurupak, esta última conocida como la ciudad del héroe del diluvio Ziusudra, el Noé sumerio, pero con una historia que predecede al relato bíblico por al menos 1000 años. Pasas las páginas y encuentras traducciones que Sirleto hizo personalmente de tablillas de arcilla. Una de ellas, identificada como parte de la lista real sumeria, afirma que antes del diluvio, 8 reyes gobernaron durante un total de 200 años. Otra, de la epopeya de Gilgamesh, describe con detalles técnicos la construcción de un arca, pero no la de Noé. Esta arca fue construida por Utnapishtim, siguiendo instrucciones del dios Ea, y el relato incluye especificaciones arquitectónicas, una embarcación cúbica de 7 pisos, con 9 compartimentos en cada piso, sellada con betún tanto por dentro como por fuera. La similitud con el relato del Génesis es imposible de ignorar, pero este texto mesopotámico fue escrito en tablillas que, según los análisis paleográficos de Sirleto, datan del período babilónico antiguo, al menos 1500 años antes de que los escribas hebreos compilaran el Pentateuco. En los márgenes, Sirleto ha escrito notas en griego antiguo,
quizás para añadir una capa más de privacidad. Si estos testimonios son verdaderos, entonces el Génesis no es la primera revelación de Dios, sino una adaptación posterior de tradiciones más antiguas. ¿Cómo reconciliamos la inspiración divina de las Escrituras con esta evidencia de que el relato del diluvio ya existía en Mesopotamia siglos antes de Abraham? Sigues leyendo y descubres que Sir Leto no trabajó solo. Consultó con otros cardenales eruditos, Caesar Baronius, el bibliotecario papal, y Antonio Carafa, experto en textos patrísticos. Juntos formaron lo que llamaron discretamente la Comisión para Asuntos Antediluvianos. Su tarea, investigar todas las referencias a civilizaciones prediluvianas en textos no bíblicos y determinar si representaban una amenaza para la doctrina cristiana. El Papa Gregorio XIII había autorizado esta investigación en secreto absoluto, temiendo que los protestantes, que ya cuestionaban la autoridad de la Iglesia, pudieran usar estos descubrimientos para argumentar que la Biblia no era la única fuente de verdad revelada, o peor aún, que era simplemente una versión derivada de mitos más antiguos. Los documentos revelan que la comisión catalogó más de 200 referencias a la civilización antediluviana en fuentes diversas, no solo mesopotámicas, sino también egipcias, hindúes, persas e incluso griegas. El historiador babilónico Beroso, escribiendo en griego en el siglo III a.C., había preservado tradiciones sobre los reyes antediluvianos y sus largas dinastías. El sacerdote egipcio Manetón describía dinastías divinas que precedieron a los faraones mortales. Los Vedas hindúes hablaban de yugas o eras cósmicas en las que civilizaciones avanzadas habían florecido y caído mucho antes de la historia registrada. Pero lo más perturbador para Sir Leto y sus colegas no eran estos paralelos generales, sino los detalles específicos. En una tablilla sumeria conocida como Eridu Génesis, encontraron un relato del diluvio que no solo precedía al Génesis en tiempo, sino que incluía un detalle que les heló la sangre. Después del diluvio, los dioses se arrepienten de haber destruido a la humanidad. El dios Enlil, quien ordenó el diluvio, reprende al dios Enki por salvar a Ziusudra, pero finalmente otorga la inmortalidad al superviviente del diluvio y a su esposa. Este tema del arrepentimiento divino aparece en Génesis 8:21, donde Yahvé promete nunca más maldecir la tierra. ¿Acaso los escribas hebreos habían adoptado no solo la narrativa, sino también la teología mesopotámica? Encuentras una carta sellada dentro de la carpeta más gruesa. Es de Gregorio XIII a Sir Leto, fechada el 3 de marzo de 1582. Apenas 2 meses antes de que el Papa promulgara su famosa reforma del calendario. La carta es breve pero demoledora. Hermano venerado en Cristo, vuestras investigaciones han confirmado nuestros peores temores. La existencia de estas tradiciones antediluvianas, anteriores a nuestras sagradas escrituras, plantea preguntas para las cuales la Santa Madre Iglesia aún no tiene respuestas satisfactorias que no comprometan la fe de los fieles. Por tanto, decretamos que todos los materiales relacionados con esta investigación sean sellados y reservados al conocimiento exclusivo del Sumo Pontífice y aquellos sucesores que él designe. Que ningún hombre mortal rompa estos sellos sin autorización papal explícita, bajo pena de excomunión latae sententiae. Pero tú, Franz Erle, ahora tienes estos documentos en tus manos en 1881, casi 3 siglos después. León XIII te ha dado autorización para catalogarlos, pero ¿te ha dado permiso para comprenderlos? ¿Para cuestionar lo que revelan? Pasas a la siguiente carpeta y encuentras algo completamente inesperado. No son solo documentos escritos. Hay dibujos, copias cuidadosas de relieves mesopotámicos. Uno muestra lo que parece ser un observatorio astronómico, una torre escalonada, un zigurat, con sacerdotes observando las estrellas. Otro representa lo que Sir Leto identifica como instrumentos de medición desconocidos. Las figuras humanas en estos relieves sostienen objetos cilíndricos apuntando hacia el cielo, objetos que tienen marcas de medición a lo largo de sus lados. ¿Telescopios? ¿En el 3er milenio antes de Cristo? La carpeta incluye una nota de Sir Leto que dice: «He consultado con los astrónomos del Colegio Romano,
me confirman que varios de los eventos celestes descritos en las tablillas astronómicas babilónicas, eclipses, conjunciones planetarias, pueden ser verificados mediante cálculos modernos. Estos eventos realmente ocurrieron en las fechas que los babilonios registraron, fechas que, según sus propios anales, corresponden a períodos que ellos consideraban antes del diluvio. ¿Cómo pudieron registrar con tal precisión eventos astronómicos, a menos que poseyeran conocimientos matemáticos y observacionales muy avanzados? ¿Y si estos conocimientos provienen, como ellos afirman, de una época anterior? Sales del archivo esa noche con más preguntas que cuando entraste. Durante los siguientes días, continúas revisando los documentos, y un patrón emerge. La comisión no solo había identificado evidencia textual de civilizaciones antediluvianas, sino evidencia material. En 1574, el cardenal Carafa había financiado discretamente excavaciones en Mesopotamia, enviando agentes disfrazados de comerciantes venecianos. Estos agentes habían enviado informes de ruinas monumentales enterradas bajo metros de sedimento aluvial, evidencia, argumentaban, de un diluvio catastrófico real. Pero las ruinas mostraban niveles de ocupación debajo del estrato del diluvio. Ciudades sobre ciudades, civilización sobre civilización, descendiendo en las profundidades del tiempo. Un informe de 1576 describe el descubrimiento de una biblioteca de tablillas de arcilla en un sitio que los lugareños llamaban Tel Ibrahim, el montículo de Abraham. Entre las tablillas había listas de reyes, contratos comerciales, tratados matemáticos, himnos religiosos, todos en escritura cuneiforme. El agente vaticano, un tal padre Ludovico da Ferrara, escribió: «Estos documentos demuestran una sociedad compleja con leyes, comercio, literatura y astronomía. Los lugareños afirman que estas ruinas son de antes del tiempo de Noé. He enviado muestras de las tablillas para vuestra evaluación. Si estos artefactos son auténticos y tan antiguos como parecen, entonces debemos reconsiderar nuestro entendimiento de cuándo comenzó verdaderamente la civilización humana». Pero luego encuentras algo que hace que todo lo anterior palidezca en comparación. Es un informe fechado en 1580, escrito por el propio Sirleto después de examinar personalmente un conjunto de tablillas que habían llegado de Nínive. Estas tablillas contenían lo que él identificó como un relato alterno de la creación. El Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. Sirleto había traducido meticulosamente el texto completo, y lo que descubrió le perturbó profundamente. El Enuma Elish describía la creación del mundo a partir del caos primordial, representado por las aguas mezcladas de Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. De su unión nacieron los dioses, que eventualmente se rebelaron contra sus progenitores. El dios Marduk mató a Tiamat, dividió su cuerpo y creó el cielo y la tierra de sus dos mitades. Luego creó a la humanidad mezclando la sangre de un dios caído con arcilla, para que los humanos sirvieran a los dioses realizando el trabajo que los dioses ya no querían hacer. Sirleto había colocado esta traducción lado a lado, con Génesis 1 y 2, y las similitudes estructurales eran innegables. Ambos textos comenzaban con aguas primordiales y oscuridad. Ambos involucraban la separación de las aguas para crear el firmamento. Ambos culminaban con la creación de la humanidad. Pero había diferencias cruciales. En el Enuma Elish, la creación era producto de un conflicto violento entre dioses, no el acto ordenado de un Dios único y todopoderoso. Y la humanidad era creada como sirviente, no como corona de la creación hecha a imagen divina. En sus notas marginales, Sirleto había escrito en griego: si Moisés escribió el Génesis después del éxodo de Egipto, como sostiene la tradición, entonces lo hizo al menos 1000 años después de que el Enuma Elish fuera compuesto en Babilonia. Es posible que el relato bíblico sea una reinterpretación monoteísta de este mito más antiguo, o ambos derivan de una revelación original más antigua que se corrompió con el tiempo en la versión politeísta babilónica, pero se preservó puramente en la tradición hebrea. Esta segunda opción salvaría la doctrina de la inspiración divina, pero carece de evidencia. La primera opción tiene evidencia abundante, pero destruiría la fe de millones.
Cierras el documento mientras las campanas de San Pedro suenan la medianoche. Has pasado 18 horas en este archivo frío y silencioso, y ahora entiendes por qué estos papeles fueron sellados hace 3 siglos. No contienen herejías explícitas, ni ataques a la doctrina. Contienen algo mucho más peligroso. Preguntas sin respuestas fáciles, evidencias que no pueden ser simplemente descartadas, y la sugerencia inquietante de que la historia sagrada que la Iglesia ha enseñado durante milenios podría ser solo un capítulo en una narrativa humana mucho más larga y compleja. Te preguntas qué harás con este conocimiento, si informarás a León XIII de lo que has leído, si estos documentos volverán a ser sellados, o si, en esta nueva era de apertura parcial, finalmente se permitirá que los eruditos enfrenten estas preguntas antiguas. Pero por ahora, en la soledad de este archivo, solo puedes maravillarte ante el hecho de que tus hermanos en Cristo de hace 3 siglos descubrieron un secreto que nadie había podido explicar satisfactoriamente. Que antes del Génesis, hubo civilizaciones que ya contaban historias de creación y diluvio, y que esas historias podrían ser, de alguna manera, más antiguas que la palabra revelada de Dios. Durante los siguientes 3 meses de 1881, Franz Erle no puede dejar de pensar en lo que ha descubierto. Cada mañana realiza sus deberes como prefecto auxiliar, catalogando documentos medievales, correspondencia papal y bulas antiguas. Pero cada tarde, cuando los demás empleados del archivo se retiran, él regresa a la sección 24 cintas B. León XIII le ha dado autorización tácita para continuar. El Papa no le ha ordenado sellar nuevamente los documentos, lo cual Erle interpreta como permiso silencioso para seguir investigando. Una tarde de abril, mientras examina la 4ª carpeta de la Comisión Sirleto, descubre algo que cambiará el curso de su investigación. Una referencia a un monje benedictino llamado Jean-Vincent Scheele, quien en ese momento, primavera de 1881, está estudiando lenguas orientales en la École Biblique de Jerusalén. Según una nota del cardenal Baronius fechada en 1578, la comisión había reconocido que necesitaban expertos capaces de leer no solo las lenguas clásicas, sino también los sistemas de escritura mesopotámicos. En el siglo XVI, sin embargo, el cuneiforme era un misterio insoluble. Las tablillas eran consideradas meras curiosidades, decoradas con marcas en forma de cuña que nadie podía interpretar. Pero Erle sabe algo que Sirleto nunca supo. En 1857, apenas 24 años antes, un erudito inglés llamado Henry Rawlinson había logrado finalmente descifrar el cuneiforme acadio, utilizando la inscripción trilingüe de Behistún en Persia. Ahora, en 1881, existe toda una generación de asiriólogos capaces de leer directamente las tablillas que la Comisión Sirleto solo pudo estudiar a través de fuentes secundarias griegas y latinas. Si Erle pudiera conseguir que uno de estos expertos examinara las traducciones de Sirleto y las comparara con lecturas modernas de los textos originales, podría verificar si las preocupaciones del siglo XVI estaban justificadas o eran producto de malentendidos lingüísticos. Erle escribe una carta cuidadosamente redactada al padre Jean-Vincent Scheele, quien, aunque joven, tiene solo 30 años, ya ha ganado reputación como uno de los mejores epigrafistas de su generación. La carta es formal y discreta. Erle menciona que está catalogando documentos antiguos relacionados con estudios orientales y se pregunta si el padre Scheele estaría dispuesto a verificar algunas traducciones del acadio y sumerio realizadas en el siglo XVI. No menciona nada sobre civilizaciones antediluvianas o cuestionamientos del Génesis. Simplemente presenta el trabajo como una curiosidad académica. Scheele responde 6 semanas después. Su carta, escrita en un latín elegante con ocasionales frases en francés, expresa entusiasmo cauteloso. Él conoce la reputación del cardenal Sirleto como erudito, y la idea de examinar sus traducciones mesopotámicas le intriga. Acepta viajar a Roma durante el verano para consultar los documentos, pero pide que se mantenga confidencialidad sobre el proyecto hasta que se publiquen resultados definitivos. Erle sonríe al leer esto. El joven monje no tiene idea de cuán confidencial será este proyecto.
Scheil llega a Roma en julio de 1881, durante el calor sofocante del verano romano. Earle lo recibe en una sala privada del Archivo Vaticano, lejos de las áreas públicas. Scheil es un hombre delgado, de ojos penetrantes detrás de pequeños anteojos redondos, con manos manchadas de tinta de años de copiar inscripciones. Earle ha preparado cuidadosamente. Ha seleccionado varios documentos de la Comisión Sirleto que contienen traducciones de textos cuneiformes, pero sin revelar aún el contexto teológico completo. El primer documento que muestra a Scheil es la traducción de Sirleto, de un fragmento de la lista real sumeria. Scheil se inclina sobre el pergamino amarillento, sus dedos trazando las líneas de latín donde Sirleto había transcrito fonéticamente las palabras sumerias antes de traducirlas. Durante varios minutos, Scheil no dice nada. Solo lee, ocasionalmente, anotando en un pequeño cuaderno que ha traído consigo. Finalmente levanta la vista. «Esto es extraordinario», dice en francés, su voz tensa de emoción contenida. El cardenal Sirleto no podía leer cuneiforme, nadie podía en el siglo XVI, pero de alguna manera obtuvo una traducción extremadamente precisa. ¿Cómo? Earle explica que Sirleto había consultado fuentes griegas, particularmente el historiador Beroso, quien había tenido acceso a archivos babilónicos cuando escribió su Historia de Babilonia en el siglo III a.C. Beroso había traducido al griego el contenido de antiguas tablillas, incluyendo la lista real. Sirleto simplemente tradujo de griego a latín lo que Beroso había escrito. Pero entonces, Scheil dice lentamente, esto confirma que Beroso tuvo acceso a fuentes auténticas. Verá usted, tenemos ahora fragmentos de la lista real original en tablillas de arcilla excavadas en Mesopotamia. Y los nombres de los reyes antediluvianos que Sirleto registra aquí, Alulim de Eridú, Alalngar de Bat-Tibira, Enmenluana de Sipar, coinciden exactamente con las tablillas originales que he estudiado. Beroso no inventó estos nombres, los copió fielmente de fuentes babilónicas auténticas que datan del segundo milenio antes de Cristo. Earle siente que su corazón late más rápido. ¿Y los períodos de reinado? Sirleto menciona que estos reyes reinaron durante decenas de miles de años. Scheil asiente gravemente. Las tablillas originales dicen lo mismo. Alulim reinó 28.800 años. Al-Alengar reinó 36.000 años. El total para los 8 reyes antediluvianos es 241.200 años. Exactamente como Sirleto escribió. Por supuesto, añade rápidamente. Los eruditos modernos interpretamos estas cifras como simbólicas o como errores de transmisión textual. Nadie vivió realmente decenas de miles de años. Pero el hecho es que los textos mesopotámicos afirman consistentemente que existió una civilización antes del diluvio, y que esta civilización era muy antigua. Earle decide arriesgarse. Saca la traducción de Sirleto del poema de Gilgamesh, específicamente el episodio del diluvio. Padre Scheil dice cuidadosamente, ¿podría comparar esta traducción del relato del diluvio con las versiones originales que conoce? Scheil lee durante casi una hora, ocasionalmente pidiendo a Earle que le traiga referencia adicional. Cuando termina, se quita los anteojos y los limpia lentamente, un gesto que Earle aprenderá a reconocer como señal de que Scheil está profundamente perturbado. La traducción de Sirleto es sustancialmente correcta, dice finalmente. Hay pequeños errores. Él trabajaba desde fuentes secundarias en griego, pero capturó la esencia del relato. Y la esencia. Hace una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es que el relato mesopotámico del diluvio precede al relato bíblico por al menos un milenio, probablemente más. La epopeya de Gilgamesh fue compuesta en su forma estándar durante el período babilónico antiguo, aproximadamente 1800 a.C., pero incorpora material más antiguo, incluyendo el relato del diluvio que ya existía en versiones sumerias, el poema de Ziusudra, que datan de al menos 2100 a.C. ¿Y el libro del Génesis? Earle pregunta suavemente. La mayoría de los eruditos bíblicos fechan la composición final del Génesis al período post-exílico. Scheil responde,
después del cautiverio babilónico del siglo VI a.C. Algunos argumentan que podría ser algunos siglos más antiguo, pero incluso las estimaciones más conservadoras lo sitúan al menos 1000 años después de las versiones mesopotámicas del diluvio. Hay un largo silencio en la sala. El calor del verano romano hace que el aire se sienta denso, difícil de respirar. Finalmente, Earle decide mostrarle a Shale el documento completo, incluyendo las cartas de Gregorio XIII y las notas teológicas de Sirleto sobre el problema que estos descubrimientos planteaban para la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras. Shale lee todo sin interrumpir. Cuando termina, camina hasta la ventana y mira hacia la cúpula de San Pedro, brillando bajo el sol de la tarde. No habla durante varios minutos. Earle espera, respetando el silencio del monje más joven, mientras procesa las implicaciones de lo que acaba de leer. Comprendo ahora por qué estos documentos fueron sellados, Shale dice eventualmente, sin darse vuelta. Y comprendo por qué me han invitado a examinarlos. Quiere saber si los temores de la Comisión Sirleto estaban justificados, si realmente existe evidencia de que el Génesis tomó prestados elementos de mitos mesopotámicos más antiguos. Sí, Earle admite. Shale se vuelve para enfrentarlo. La respuesta, desde una perspectiva puramente filológica e histórica, es sí. Los paralelos no son coincidencias. El relato bíblico del diluvio comparte demasiados detalles específicos con las versiones mesopotámicas: el héroe advertido por un dios, la construcción del arca, el envío de aves para buscar tierra seca, el sacrificio después del diluvio, la promesa divina de no destruir nuevamente a la humanidad. Estos no son temas universales que surgieron independientemente en diferentes culturas. Son préstamos literarios directos. Entonces, Earle pregunta, sintiendo que se acerca a un abismo. ¿La Biblia no es original? ¿Es simplemente una adaptación de mitos paganos más antiguos? Esa es la pregunta equivocada. Shale responde firmemente. La originalidad literaria y la verdad teológica son cosas distintas. Permítame explicar. Cuando los israelitas fueron exiliados a Babilonia en el siglo VI a.C., se encontraron rodeados por una cultura que tenía tradiciones muy antiguas sobre los orígenes del mundo y el gran diluvio. Estas tradiciones eran parte de la memoria histórica de Mesopotamia, transmitidas durante milenios. Es completamente plausible que los escribas hebreos, al compilar y editar los textos que se convertirían en el Génesis, incorporaran elementos de estas tradiciones mesopotámicas. Pero, y esto es crucial, los transformaron radicalmente. Se sienta nuevamente junto a Earle y abre el texto del Enuma Elish. Mire aquí. En la versión babilónica, la creación resulta de un conflicto violento entre dioses. Hay guerra, muerte, caos. Marduk asesina a Tiamat y crea el mundo de su cadáver desmembrado. La humanidad es creada de la sangre de un dios rebelde ejecutado, creada específicamente para servir a los dioses como esclavos. Este es un universo de violencia, poder arbitrario y humanidad degradada. Luego abre la traducción de Génesis 1. Ahora compare esto con el relato bíblico. Un solo Dios crea mediante su palabra. No hay conflicto, no hay violencia. La creación es ordenada, intencional, buena. Y la humanidad no es creada para ser esclava, sino para ser imagen de Dios, para tener dominio sobre la creación como representantes divinos. Incluso si los autores bíblicos tomaron la estructura narrativa de fuentes mesopotámicas, las aguas primordiales, la separación del cielo y la tierra, completamente invirtieron su significado teológico. Pero esto aún implica, Earle señala, que el Génesis no fue dictado directamente por Dios a Moisés, como enseña la tradición. Depende de cómo entienda usted la inspiración divina, Shale responde. Si la inspiración requiere dictado verbal directo, sin mediación humana o contexto histórico, entonces sí, esta evidencia plantea problemas. Pero si la inspiración es un proceso más sutil, Dios trabajando a través de autores humanos que escriben en contextos históricos específicos,
usando las formas literarias y tradiciones de su época, pero guiados por el Espíritu Santo para expresar verdades teológicas únicas, entonces no hay contradicción. Los autores bíblicos tomaron mitos antiguos y los redimieron, los purificaron, los transformaron en vehículos de revelación monoteísta. Earle considera esto. Es una perspectiva que nunca había contemplado seriamente, aunque sabe que algunos teólogos más liberales en Alemania y Francia han comenzado a argumentar líneas similares. ¿Y qué hay de la historicidad del diluvio mismo? Si el relato de Noé fue tomado de tradiciones babilónicas sobre Ziusudra o Utnapishtim, ¿significa esto que el diluvio nunca ocurrió realmente? Shale se recuesta en su silla, pensativo. Esa es otra pregunta compleja. Hay evidencia geológica de inundaciones catastróficas en Mesopotamia en tiempos prehistóricos. El valle entre los ríos Tigris y Éufrates ha experimentado inundaciones masivas periódicamente a lo largo de milenios. Para las personas que vivían allí, especialmente en un período sin registros escritos históricos confiables, una inundación particularmente devastadora podría haber parecido cubrir toda la tierra, es decir, toda su tierra conocida. La memoria de tal desastre podría haber sido preservada en tradiciones orales que eventualmente se cristalizaron en los relatos que encontramos tanto en las tablillas sumerias como en el Génesis. ¿Entonces podría haber habido un evento histórico real en el origen de todas estas tradiciones? Posiblemente, probablemente incluso. Pero ese evento histórico, una inundación regional catastrófica en Mesopotamia, hace quizás 5 o 6.000 años, habría sido muy diferente del diluvio global descrito en el Génesis, que cubre las montañas más altas y destruye toda vida excepto la que está en el arca. Los geólogos nos dicen que no hay evidencia de un diluvio global que cubra toda la Tierra. Pero podría haber habido un diluvio regional lo suficientemente devastador como para generar estas tradiciones que luego fueron teológicamente amplificadas en los relatos escritos posteriores. Continúe, 6:59 p.m. Durante las siguientes 3 semanas, Shale y Earle trabajan juntos sistemáticamente a través de todos los documentos de la Comisión Sirleto. Shale verifica cada traducción contra su conocimiento de los textos originales en cuneiforme, y en casi todos los casos confirma que Sirleto, trabajando a través de fuentes secundarias, había capturado correctamente el contenido de los textos mesopotámicos. Esto significa que las preocupaciones teológicas expresadas por la comisión estaban basadas en información sólida, no en malentendidos. Pero Shale también descubre algo que Sirleto no había sabido. No solo el relato del diluvio, sino también el relato de la creación en Génesis muestra influencia mesopotámica. La división de las aguas primordiales en Génesis 1:6-7, donde Dios separa las aguas debajo del firmamento de las aguas encima, refleja la cosmovisión mesopotámica antigua de un universo de 3 niveles, con aguas cósmicas arriba y abajo. Incluso palabras hebreas específicas en Génesis parecen ser préstamos del acadio. Tehom, el abismo, las aguas primordiales, parece derivar de Tiamat, la diosa del caos acuático, en el Enuma Elish. Una tarde, mientras revisan juntos estas correspondencias lingüísticas, Shale hace una observación que Earle encontrará profundamente inquietante. «¿Sabe?», dice el joven monje, «lo que realmente hace que estos descubrimientos sean problemáticos no es simplemente que el Génesis tomó prestado de fuentes mesopotámicas. Es la implicación de que hubo civilización humana, civilización compleja con escritura, literatura, teología, mucho antes de lo que la cronología bíblica tradicional permitiría». ¿A qué se refiere? Bueno, Shale explica, según la genealogía en Génesis, desde Adán hasta el diluvio pasaron solo 10 generaciones, quizás 1656 años, según los cálculos tradicionales. Y desde el diluvio hasta Abraham, otras 10 generaciones, quizás otros 1000 años. Esto situaría la creación de Adán alrededor del 4000 a.C., el diluvio alrededor del 2400 a.C., y Abraham alrededor del 2000 a.C. Sí,
Esa es la cronología tradicional. Pero las tablillas cuneiformes que estamos estudiando, las más antiguas versiones de la epopeya de Gilgamesh, las listas reales sumerias, los himnos a los dioses, fueron escritas al menos en 2500 Masquento, probablemente antes. Y describen una civilización que ya tenía siglos, quizás milenios, de antigüedad en ese momento. Las excavaciones en sitios como Ur, Uruk y Eridu revelan niveles de ocupación que descienden a través de metros de estratos arqueológicos, sugiriendo miles de años de habitación continua. Algunos de estos sitios fueron ocupados por primera vez, según la cerámica y otros artefactos, alrededor del 5000 a.C., o incluso antes. Earle ve hacia dónde se dirige esto. Así que, si estas civilizaciones mesopotámicas existieron desde el 5000 a.C. en adelante, y ya tenían tradiciones escritas sobre el diluvio para el 2500 a.C., entonces la cronología bíblica tradicional es incompatible con los datos arqueológicos. Shail completa la frase. O bien la civilización humana es mucho más antigua de lo que sugiere el Génesis, o bien debemos interpretar las genealogías bíblicas de manera diferente, quizás no como registros completos, sino como listas selectivas de figuras importantes, con generaciones omitidas. Algunos eruditos ya han comenzado a sugerir esto. Pasan juntos otra semana compilando sus hallazgos. Shail prepara un informe técnico detallado, escrito en latín académico, que verifica las traducciones de Sirleto y las actualiza donde la erudición moderna ha refinado nuestra comprensión del cuneiforme. Earle escribe un resumen de las implicaciones teológicas, tratando de presentar el problema de manera equilibrada sin simplemente repetir las preocupaciones del siglo XVI. En agosto, antes de que Shail regrese a Jerusalén, tienen una última conversación en el mismo cuarto donde se conocieron. ¿Qué hará con todo esto? Shail pregunta a Earle. No estoy seguro. Earle admite. Debo informar al Papa León XIII de lo que hemos descubierto. Él decidirá si estos documentos deben permanecer sellados o si deben compartirse con otros eruditos. ¿Y qué recomienda usted? Earle suspira. Parte de mí quiere volver a sellar estos documentos por otros 3 siglos. Sería más fácil. Pero otra parte de mí, la parte que se convirtió en sacerdote porque ama la verdad, cree que estos descubrimientos eventualmente deben salir a la luz. No podemos esconder la evidencia indefinidamente. Los arqueólogos están excavando en Mesopotamia cada año, descubriendo más tablillas, refinando sus traducciones. Dentro de una generación, estos paralelos entre el Génesis y los textos mesopotámicos serán conocimiento común entre los eruditos, sean católicos o no. Mejor que la Iglesia se adelante a la revelación, que prepare a los fieles para comprender estos descubrimientos en su contexto apropiado, que esperar y parecer que estábamos escondiendo algo. Shail asiente lentamente. Tiene razón, por supuesto. Pero será difícil. Mucha gente, no solo católicos, sino todos los cristianos, han sido enseñados a leer la Biblia de manera muy literal. Decirles que el Génesis incorporó elementos de mitos más antiguos, que sus autores fueron influenciados por las culturas que los rodeaban, lo verán como un ataque a la fe, no como una profundización del entendimiento. Lo sé, Earle dice tristemente. Pero la alternativa, mantener a los fieles en la ignorancia, pretender que estos descubrimientos arqueológicos no existen, es finalmente insostenible y deshonesta. Y me parece que la fe que no puede sobrevivir el encuentro con la verdad histórica es una fe débil. Un Dios verdadero no teme la investigación honesta. Terminan la conversación con una oración juntos. Luego Shail parte hacia Jerusalén. Earle nunca volverá a verlo en persona, aunque corresponderán durante años. Shail continuará su carrera brillante como asiriólogo, eventualmente dirigiendo excavaciones francesas en Mesopotamia, donde descubrirá la famosa estela de Hammurabi. Pero siempre recordará ese verano en Roma, leyendo documentos sellados de 3 siglos, confrontando preguntas que todavía no tienen respuestas completamente satisfactorias. Earle prepara su informe para León XIII, pero antes de presentarlo,
pasa una última noche en la sección 24 CBB, releyendo los documentos de Sir Leto a la luz de lo que ahora sabe. Algo le llama la atención que no había notado antes. En la última carpeta hay una nota escrita por Sir Leto apenas días antes de que los documentos fueran sellados. Está fechada el 15 de octubre de 1582. La nota dice simplemente: he dedicado 30 años al estudio de las lenguas antiguas y los textos sagrados. He leído a los padres de la Iglesia, los filósofos griegos, los historiadores romanos y ahora los anales de Babilonia. Y llego a esta conclusión. La revelación de Dios no llegó a la humanidad en un momento único, a un pueblo único. Llegó gradualmente, a través de muchos pueblos, en muchas lenguas, refinándose y purificándose a través de los siglos. Los sumerios vislumbraron algo de la verdad. Los babilonios preservaron algo de ella. Los hebreos la clarificaron y la profundizaron. Y Cristo finalmente la completó. Tal vez este es el verdadero milagro, no que la Biblia cayó del cielo sin tocar por manos humanas, sino que Dios trabajó pacientemente a través de la historia humana, incluso a través de nuestros mitos y errores, para revelarse gradualmente. Pero esta no es una conclusión que pueda compartir públicamente. Aún no. Quizás nunca. Earle cierra la carpeta y apaga su lámpara. En la oscuridad del archivo, rodeado por siglos de secretos eclesiásticos, se pregunta si Sir Leto tenía razón. Si esta perspectiva sobre la revelación progresiva alguna vez podría ser aceptada, o si siempre será demasiado amenazante para aquellos que necesitan certezas absolutas. Pero una cosa sabe con certeza: el conocimiento que ha adquirido este año no puede ser olvidado y eventualmente, ya sea en esta generación o en la próxima, tendrá que ser enfrentado. 41 años después de que Franz Earle examinara los documentos de la Comisión Sir Leto, un arqueólogo británico llamado Leonard Woolley se encuentra de pie bajo el sol implacable de Mesopotamia, mirando un agujero que su equipo acaba de excavar en un montículo llamado Tel al-Muqayyar, el antiguo sitio de Ur, la ciudad de Abraham. Es noviembre de 1922. Y Woolley está dirigiendo una expedición conjunta del Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pensilvania. Lo que acaba de descubierto lo dejará sin palabras por varios minutos, algo inusual para un hombre normalmente muy articulado. El equipo ha estado excavando lo que creían era una tumba real, siguiendo los cálculos estratigráficos de los arqueólogos. Pero a una profundidad de aproximadamente 8 metros, después de pasar a través de capas de escombros antiguos, restos de edificios, cerámica rota y herramientas de metal, sus picos golpearon algo completamente inesperado. Una capa de arcilla limpia, uniforme, sin artefactos. Esta capa de arcilla tiene aproximadamente 2,5 metros de espesor. Es arcilla aluvial, sedimento depositado por agua. Woolley ordena a sus trabajadores que continúen excavando a través de la capa de arcilla. Ellos obedecen, aunque confundidos. ¿Por qué cavar a través de sedimento estéril sin artefactos? Pero Woolley tiene una corazonada, basada en algo que leyó hace años en un informe de la expedición alemana a Babilonia. Quiere ver qué hay debajo de esta capa de sedimento acuático. Después de 2 días de trabajo duro, los picos atraviesan la base de la capa de arcilla y golpean algo sólido. Woolley desciende personalmente al pozo, que ahora tiene más de 10 metros de profundidad. Lo que ve hace que su respiración se detenga. Debajo de la capa de arcilla hay otra capa de ocupación humana. Fragmentos de cerámica, pero de un estilo completamente diferente al encontrado arriba. Herramientas de sílex y obsidiana, no de metal. Evidencia de hogares, de viviendas primitivas. Una civilización anterior, sepultada bajo metros de sedimento aluvial. Esa noche en su tienda, Woolley escribe en su diario de campo: «Hoy hemos encontrado el diluvio». Está convencido de que la capa de arcilla representa evidencia física del diluvio descrito en el Génesis y en las tablillas sumerias. Una inundación tan masiva que depositó metros de sedimento, sepultando una civilización entera, creando una línea divisoria clara entre 2 períodos de habitación humana. Uno antes del diluvio, otro después.
Pero Woolley es un científico cuidadoso, no dado a conclusiones precipitadas. Durante los siguientes meses, ordena pozos de prueba adicionales en diferentes partes del sitio. En cada caso, encuentra el mismo patrón. Capas de ocupación humana, luego la capa de arcilla aluvial, luego más evidencia de ocupación debajo. Sin embargo, algo le preocupa. El espesor de la capa de arcilla varía. En algunos pozos es de 3 metros, en otros solo de medio metro. Y cuando compara sus hallazgos con los de excavaciones alemanas en Kish, a cientos de kilómetros al norte, los alemanes también reportaron una capa de sedimento aluvial, pero a una profundidad diferente y con fechas que no coinciden exactamente con las de Ur. Woolley finalmente concluye que lo que ha encontrado no es evidencia de un diluvio único y global, sino de una serie de inundaciones catastróficas que afectaron diferentes partes de Mesopotamia en diferentes momentos. Para las personas que vivían en estas ciudades, cada inundación habría parecido el fin del mundo, su mundo conocido completamente sumergido. La memoria de estas inundaciones, fusionadas en la tradición oral a lo largo de generaciones, podría haber dado origen al relato del gran diluvio preservado tanto en las tablillas sumerias como en el Génesis. Pero hay algo más en los hallazgos de Woolley que atraerá menos atención pública, pero que es, en cierto sentido, más significativo. La civilización debajo de la capa de diluvio es sofisticada. No son simplemente cazadores-recolectores primitivos. La cerámica muestra habilidad artística considerable, con diseños geométricos complejos. Las herramientas, aunque de piedra más que de metal, están finamente trabajadas. Hay evidencia de comercio de larga distancia, obsidiana que debe haber venido de Anatolia, a cientos de kilómetros de distancia. Esto sugiere una sociedad organizada, con especialización laboral, redes comerciales, cultura desarrollada. Una civilización. Y esta civilización existió antes del diluvio. ¿Cuánto antes? Woolley no puede estar completamente seguro. La datación por radiocarbono no será desarrollada hasta la década de 1940, pero basándose en la estratigrafía y comparaciones con otros sitios, estima que la capa de diluvio fue depositada alrededor del 3500 a.C., quizás antes, lo que significa que la civilización debajo de ella debe ser incluso más antigua. Tal vez 4000 a.C., tal vez 4500 a.C., 1000 años, 2000 años antes de lo que la cronología bíblica tradicional permitiría para cualquier civilización humana. Woolley publica sus hallazgos en 1929 en un libro titulado Ur of the Chaldees. El libro genera considerable controversia. Los conservadores religiosos lo abrazan como evidencia científica del diluvio bíblico. Finalmente, arqueología que confirma la Biblia. Pero los eruditos más cuidadosos notan las complicaciones. Las fechas no coinciden exactamente con las cronologías bíblicas tradicionales, y la evidencia sugiere múltiples inundaciones locales, en lugar de un diluvio global único. Lo que pocos fuera de círculos especializados notan es que los hallazgos de Woolley confirman algo que la Comisión Sirleto había sospechado 3 siglos y medio antes: que existió civilización humana compleja antes del período que la tradición bíblica había asignado al diluvio de Noé. Las tradiciones mesopotámicas sobre ciudades antediluvianas, Eridu, Batibira, Sipar, no eran pura mitología. Eran memorias culturales de asentamientos reales que existieron en el período prehistórico profundo de Mesopotamia. Mientras tanto, en Roma, un anciano pero aún intelectualmente activo, Franz Erle, lee el libro de Woolley con intenso interés. Erle ahora es cardenal, uno de los más respetados eruditos de la Iglesia. Ha servido como prefecto de la Biblioteca Vaticana. Ha publicado numerosos estudios sobre manuscritos medievales. Ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo académico. Pero nunca ha olvidado aquellas semanas en 1881, cuando descubrió los documentos de la Comisión Sirleto. En 1930, a los 76 años, Erle decide que ha llegado el momento. Escribe una carta al Papa Pío XI, sucesor de León XIII, explicando la existencia de los documentos sellados de la Comisión Sirleto y argumentando que,
A la luz de los descubrimientos arqueológicos recientes, particularmente los de Wul y Enur, estos documentos deberían ser reabiertos y estudiados por una nueva comisión de eruditos católicos. La Iglesia, argumenta Earle, debe prepararse para integrar estos hallazgos arqueológicos con su enseñanza tradicional sobre los orígenes humanos. No hacerlo solo creará una brecha creciente entre la fe y la ciencia histórica. Pío XI lee la carta de Earle con interés. El Papa es él mismo un erudito, un antiguo prefecto de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, y entiende la importancia de la investigación histórica seria. Pero también es cauteloso. Está consciente de las controversias recientes sobre el modernismo en la Iglesia, los debates sobre la interpretación bíblica, las tensiones entre fe y ciencia. ¿Es realmente necesario reabrir estos documentos sellados? ¿Qué se ganaría? Earle es invitado a una audiencia privada con el Papa en febrero de 1930. Es una conversación que durará casi 2 horas, mucho más de lo habitual para tales audiencias. Earle explica pacientemente el contenido de los documentos de Sirleto, el trabajo de verificación realizado con Jean-Vincent Scheil en 1881, y cómo los descubrimientos arqueológicos del último medio siglo, no solo Wul y Enur, sino excavaciones en Nínive, Babilonia, Nippur, Uruk, han confirmado repetidamente la antigüedad y sofisticación de la civilización mesopotámica. Santo Padre, dice Earle, dentro de una generación, tal vez 2, estos descubrimientos serán enseñados en todas las universidades. Los jóvenes católicos aprenderán en sus clases de historia que la civilización mesopotámica tiene al menos 6.000 años de antigüedad, que los relatos del diluvio existían en tablillas cuneiformes antes de que el Génesis fuera escrito, que hay evidencia arqueológica real de inundaciones catastróficas en Mesopotamia. Si la Iglesia no ha preparado una respuesta teológica coherente a estas realidades históricas, perderemos a una generación de jóvenes educados que percibirán que la Iglesia niega hechos científicos. Pío XI escucha atentamente. Hace preguntas penetrantes sobre los detalles. ¿Qué tan segura es la datación arqueológica? ¿Podría haber errores en las interpretaciones? ¿Es realmente necesario aceptar que el Génesis fue influenciado por fuentes mesopotámicas? ¿O podría ser que ambos deriven de una tradición común más antigua? Earle responde honestamente. Sí, hay incertidumbres en las dataciones, especialmente sin métodos de datación absoluta confiables. Sí, las interpretaciones arqueológicas siempre están sujetas a revisión a medida que se descubre nueva evidencia. Pero el patrón general es claro e innegable. Mesopotamia tuvo civilización compleja desde al menos el 4º milenio antes de Cristo. Y esta civilización preservó tradiciones sobre un gran diluvio y sobre ciudades que existieron antes de ese diluvio. La similitud entre estas tradiciones y el relato del Génesis no puede ser coincidencia. En cuanto a si el Génesis tomó prestado directamente de fuentes mesopotámicas, o si ambos derivan de una tradición común más antigua, Earle admite que esta es una pregunta abierta. Pero señala que la evidencia textual sugiere fuertemente influencia directa, especialmente considerando que los israelitas estuvieron en cautiverio en Babilonia durante el siglo VI a.C., precisamente el período cuando muchos eruditos creen que el Génesis recibió su forma final. Pero esto no significa, Earle enfatiza, que el Génesis sea meramente una copia de mitos paganos. Los escritores bíblicos transformaron radicalmente el material que recibieron, eliminando el politeísmo, la violencia divina, la degradación de la humanidad que caracterizaban los mitos mesopotámicos. Preservaron la estructura narrativa, pero la llenaron con un contenido teológico completamente nuevo y superior. Esa transformación, creo, es obra del Espíritu Santo trabajando a través de autores humanos en un contexto histórico específico. Pío XI reflexiona sobre esto. Eventualmente dice, Cardenal Earle, aprecio su honestidad y su erudición. Pero me pregunto, ¿está la Iglesia, están los fieles, realmente listos para este tipo de reinterpretación de las Escrituras? Durante siglos hemos enseñado que Moisés escribió el Pentateuco bajo inspiración divina directa. Ahora usted sugiere que el Génesis es un documento compuesto.
editado durante el exilio babilónico, incorporando elementos de tradiciones mesopotámicas más antiguas. Este es un cambio enorme. Lo es, Ehrle concede. Pero es un cambio que la evidencia histórica exige. Y creo que los fieles son más capaces de manejar la verdad compleja de lo que a veces les damos crédito. Además, Santo Padre, esta reinterpretación no es realmente tan radical. Los padres de la Iglesia primitiva ya reconocieron que las Escrituras podían ser interpretadas en múltiples niveles: literal, alegórico, moral, anagógico. San Agustín advirtió específicamente contra insistir en interpretaciones literales de Génesis cuando esas interpretaciones contradicen conocimientos seguros sobre el mundo natural. Estamos simplemente aplicando ese principio agustiniano a nueva evidencia histórica. La audiencia termina sin una decisión definitiva. Pío XI agradece a Ehrle por su consejo y promete considerar el asunto cuidadosamente. Durante los siguientes meses, el Papa consulta con otros teólogos y eruditos bíblicos, incluyendo a varios profesores del Pontificio Instituto Bíblico. Las opiniones están divididas. Algunos apoyan la apertura de los documentos y la formación de una nueva comisión para estudiar las implicaciones de la arqueología mesopotámica para la interpretación bíblica. Otros advierten que esto podría abrir la puerta a una erosión peligrosa de la autoridad de las Escrituras. Al final, Pío XI toma una decisión salomónica. Los documentos de la Comisión Sirleto permanecerán sellados por el momento, pero el Papa autoriza la creación de una nueva comisión, la Comisión Pontificia para Estudios Arqueológicos Orientales, encargada de estudiar los descubrimientos recientes en Mesopotamia y otras partes del antiguo Cercano Oriente, y asesorar a la Santa Sede sobre sus implicaciones para la interpretación bíblica. Ehrle es nombrado consultor honorario de esta comisión, aunque su edad avanzada le impide participar activamente. La comisión trabaja discretamente durante los años 1930 y principios de 1940, produciendo informes que son enviados directamente al Papa pero no publicados. Sus conclusiones, basadas en el estudio de las excavaciones de Woolley y otros arqueólogos, son cautelosas pero significativas. Existe evidencia arqueológica real de inundaciones importantes en Mesopotamia en tiempos prehistóricos. Existe evidencia textual clara de que las tradiciones mesopotámicas sobre el diluvio predatan al relato del Génesis. Existe evidencia de civilización compleja en Mesopotamia que se extiende más atrás en el tiempo de lo que las cronologías bíblicas tradicionales permitirían. Sin embargo, la comisión recomienda que estas conclusiones se mantengan en círculos académicos especializados por el momento. La mayoría de los fieles, argumentan, no tienen la formación teológica necesaria para entender estos hallazgos sin perder su fe en la autoridad de las Escrituras. Mejor esperar hasta que se haya desarrollado un marco teológico más sólido para integrar la evidencia arqueológica con la doctrina católica sobre la inspiración bíblica. Esta recomendación de cautela es reforzada por eventos más amplios en el mundo. Europa está sumergida en la crisis de los años 1930, el ascenso del fascismo, el creciente conflicto ideológico, la amenaza de otra guerra mundial. No parece el momento apropiado para lanzar debates teológicos complejos sobre los orígenes del Génesis. Ehrle muere en 1934, a los 80 años, sin ver la apertura de los documentos que había descubierto 53 años antes. En su testamento, deja una carta para sus sucesores como prefectos de la Biblioteca Vaticana, instándoles a reabrir eventualmente la cuestión de los documentos de Sirleto. La verdad, escribe, no puede ser suprimida indefinidamente. Dios es la fuente de toda verdad, tanto la verdad revelada de las Escrituras como la verdad descubierta por la investigación histórica. Si estas verdades parecen estar en conflicto, es porque no las entendemos completamente. Nuestra tarea no es esconder la evidencia que nos incomoda, sino trabajar pacientemente para alcanzar una comprensión más profunda que pueda reconciliar fe y razón, revelación e historia. Jean-Vincent Scheele, quien había trabajado con Ehrle en 1881,
Muere en 1940, a los 89 años. Durante su larga carrera, dirigió numerosas excavaciones en Mesopotamia, publicó docenas de volúmenes de traducciones de textos cuneiformes, y enseñó a toda una generación de asiriólogos. Pero nunca publicó nada sobre su trabajo con los documentos de la Comisión Sirleto. Mantuvo ese secreto hasta su muerte, por respeto a la confidencialidad que Earle le había pedido. Leonard Woolley continúa excavando en Ur hasta 1934, cuando el empeoramiento de la situación política en Irak hace imposible continuar el trabajo. Sus excavaciones han revelado no solo evidencia del diluvio, sino también las magníficas tumbas reales de Ur, con tesoros de oro, lapislázuli y cornalina que rivalizan con los de Tutankamón. Muere en 1960, convencido hasta el final de que había encontrado evidencia arqueológica del diluvio bíblico, aunque reconociendo que la realidad histórica era más compleja que el relato del Génesis sugería. Los documentos de la Comisión Sirleto permanecen sellados. La Comisión Pontificia para Estudios Arqueológicos Orientales continúa su trabajo discretamente, pero no publica ninguna declaración pública reinterpretando la relación entre el Génesis y las tradiciones mesopotámicas. Dentro del Vaticano, un pequeño grupo de eruditos conoce la verdad completa sobre esta historia, como el cardenal Sirleto descubrió en el siglo XVI que existían tradiciones sobre el diluvio anteriores al Génesis, como Gregorio XIII selló esta información, como Earle la redescubrió en 1881, y cómo las excavaciones arqueológicas del siglo XX confirmaron lo que Sirleto había sospechado. Pero este conocimiento no se filtra a la conciencia general de la Iglesia, mucho menos al mundo más amplio. Y así, el secreto que nadie puede explicar completamente permanece. En los archivos del Vaticano yacen documentos que demuestran que la Iglesia ha sabido durante siglos, primero a través de textos antiguos, luego, a través de arqueología moderna, que hubo civilizaciones complejas antes del período que la Biblia tradicionalmente asigna a los patriarcas antediluvianos, y que las historias sagradas del Génesis tienen raíces en tradiciones mucho más antiguas de Mesopotamia. No es que estas realidades históricas destruyan la fe. No lo hacen, como Earle y Scheele argumentaron, pero requieren una reinterpretación sofisticada de cómo entendemos la inspiración bíblica y la revelación divina. Una reinterpretación que, incluso hoy, muchos dentro y fuera de la Iglesia aún no están listos para abrazar completamente. La Segunda Guerra Mundial ha terminado apenas 2 años. Europa todavía está reconstruyéndose de las ruinas, contando sus muertos, tratando de encontrar sentido en el caos. En el Vaticano, sin embargo, la vida continúa con la rutina milenaria de la Iglesia. Es aquí, en una tarde de septiembre de 1947, donde un joven sacerdote llamado Giorgio Pasqualetti asume su nuevo puesto como asistente del prefecto de la Biblioteca Vaticana. Tiene 32 años, es doctor en paleografía de la Universidad Gregoriana y ha sobrevivido la guerra trabajando discretamente en la resistencia italiana contra los nazis, escondiendo a judíos y partisanos en conventos y monasterios. Ahora busca la paz y el silencio de los documentos antiguos. Durante su primera semana, mientras aprende la organización compleja de la biblioteca, el prefecto, un cardenal anciano llamado Giovanni Mercati, le entrega un conjunto de llaves antiguas. Estas, dice Mercati, son para las secciones restringidas. La mayoría son simplemente documentos administrativos confidenciales, cartas papales sensibles, ese tipo de cosas. Pero hay algunas secciones que requieren permisos especiales del Santo Padre para ser consultadas. Te las mostraré para que sepas dónde están, aunque probablemente nunca las necesites. Mercati guía a Pasqualetti a través de los pasillos interminables de la biblioteca, señalando diferentes secciones: archivos diplomáticos, registros del Santo Oficio, correspondencia personal de papas pasados. Finalmente, llegan a una puerta de roble macizo con 3 cerraduras diferentes. Mercati usa 3 de las llaves antiguas para abrirla. Dentro hay una sala pequeña, más un armario grande que una habitación, con estanterías que contienen aproximadamente 50 cajas de archivo de cuero. Esta, dice Mercati,
Es la sección 24FA-B. Contiene documentos relacionados con investigaciones teológicas sensibles de siglos pasados. Algunos son herejías examinadas y condenadas. Otros son investigaciones ortodoxas pero que se consideraron potencialmente perturbadoras para los fieles. No he abierto la mayoría de estas cajas. No es necesario para mi trabajo. Pero es tu responsabilidad conocer su existencia.